Providencia de Dios y dominio del mundo por el hombre. La verdad sobre la divina providencia aparece como el punto de convergencia de tantas verdades contenidas en la afirmación que dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador de cielos y tierra. Por su riqueza y continua actualidad, había de ocuparse de esta verdad todo el magisterio del Concilio Vaticano II, que lo hizo de un modo excelente, y efectivamente en muchos documentos conciliares nosotros encontramos una referencia apropiada a esta verdad de la fe, que está presente de un modo particular en la Constitución Gaudium et Spes, y ponerlo de relieve significa hacer una recapitulación actual de la catequesis que ha sido precedente sobre la divina providencia. Como es sabido, la Constitución de Gaudium et Spes afronta el tema de la Iglesia y el mundo actual, y sin embargo, desde los primeros párrafos, claramente se ve que tratar este tema sobre la base del magisterio de la Iglesia no es posible si no nos remontamos a la verdad revelada sobre la relación de Dios con el mundo y, en definitiva, a la verdad de la providencia divina. Así pues, leemos: el mundo que el concilio tiene presente es el de todos los hombres. El mundo que los cristianos creen fundado y conservado por el amor creador, que es un mundo esclavizado bajo la servidumbre del pecado, pero liberado por Cristo, que fue crucificado y resucitado, y así fue roto el poder del demonio, para que se transformara según el propósito divino, y así llegue todo a su consumación. Esto está en el Gaudium et Spes número 2. Esta descripción afecta a toda la doctrina de la providencia, que está entendida bien como el plan eterno de Dios en la creación y bien como la realización de este plan en la historia, y bien también como el sentido salvífico y escatológico del universo y especialmente del mundo humano según la predestinación en Cristo, que es el centro y el quicio de todas las cosas. En este sentido, se toma con otros términos la afirmación dogmática del Concilio Vaticano I cuando dice: todo lo que Dios ha creado lo conserva y lo dirige con su providencia, extendiéndose de un confín a otro con poder y gobernando con suavidad todas las cosas. Todas las cosas están desnudas y descubiertas ante sus ojos, incluso las que existirán por la libre iniciativa de las criaturas. Esto está en el Concilio Dei Fidelius y Filius. Y más específicamente desde el punto de partida de la Gaudium et Spes, que enfoca una cuestión relativa a nuestro tema e interesante para el hombre de hoy: cómo se compaginan el crecimiento del reino de Dios y el desarrollo o evolución del mundo. Sigamos pues ahora las grandes líneas de tal exposición, puntualizando las afirmaciones principales. En el mundo visible, el protagonista del desarrollo histórico y cultural es el hombre, creado a la imagen y semejanza de Dios y conservado por Él en un ser guiado, con un amor paterno en la tarea de dominar a las demás criaturas. El hombre en cierto sentido es para sí mismo una providencia, la actividad humana individual y colectiva, o el conjunto ingente de esfuerzos realizados por el hombre a lo largo de los siglos para lograr mejores condiciones de la vida, considerando en sí mismo, responde así a la voluntad de Dios, que ha creado al hombre a su imagen y semejanza. Recibió el mandato de gobernar el mundo en la justicia y en la santidad, sometiendo así a la tierra y cuanto en ella se contiene, y así orientar a Dios, la propia persona, y el universo entero, reconociendo al Dios único y verdadero como el creador de todo. De modo que, con el sometimiento de todas las cosas al hombre, fuera y sea admirable el nombre de Dios en el mundo, y esto se explica en el Gaudium et Spes número 34. Con anterioridad, el mismo documento conciliar había dicho: no se equivoca el hombre al afirmar su superioridad sobre el universo material y al considerarse no ya como una partícula de la naturaleza o como un elemento anónimo de la ciudad humana. Por su interioridad es en efecto superior al universo entero, y a estas profundidades retorna cuando entra dentro de su corazón, donde Dios lo aguarda, escrutador de todos los corazones, y donde él, personalmente, bajo la mirada de Dios, decide su propio destino. Esto está en el Gaudium et Spes número 14.
El desarrollo del mundo hacia órdenes económicos y culturales que responden cada vez más a las exigencias integrales del hombre es una tarea que entra de lleno en la vocación del mismo hombre a dominar la tierra, y por eso también los éxitos reales de la actual civilización científica y técnica, así como los de la cultura humanística y los de la sabiduría de todos los siglos, entran en el ámbito de la providencia, de la que el hombre participa por la actuación del designio de Dios sobre el mundo. Bajo esta luz, el concilio ve y reconoce el valor y la función de la cultura y del trabajo de nuestros tiempos. Efectivamente, en la constitución del Gaudium et Spes se describe la nueva condición cultural y social de la humanidad con sus notas distintivas y sus posibilidades de avance tan rápido que suscita el estupor y la esperanza. Esto está en el Gaudium et Spes 53 y 54. El concilio no duda en dar testimonios de los admirables éxitos del hombre, reconduciéndolos al marco del designio y el mandato de Dios, y uniéndose además con el Evangelio de fraternidad predicado por Cristo. En efecto, el hombre, cuando con sus manos o ayudándose de los recursos técnicos cultiva la tierra para que produzca frutos y llegue a ser una morada digna de toda la familia humana, y cuando conscientemente interviene en la vida de los grupos sociales, sigue el plan mismo de Dios manifestado a la humanidad del comienzo de los tiempos y somete la tierra y perfecciona la creación al mismo tiempo que se perfecciona a sí mismo. Más aún, obedece al gran mandamiento de Cristo de entregarse al servicio de sus hermanos, y esto se explica en el Gaudium et Spes número 57 y 63. El concilio no cierra tampoco los ojos a los enormes problemas concernientes al desarrollo del hombre de hoy, tanto en su dimensión de persona como de comunidad. Sería una ilusión creer poderlos ignorar, como sería un error plantearnos de una forma impropia o insuficiente, pretendiendo absurdamente hacer menospreciar la referencia que es necesaria a la providencia y a la voluntad de Dios. Dice pues el concilio: en nuestros días, el género humano, admirado de sus propios descubrimientos y de su propio poder, se formula con frecuencia preguntas angustiosas sobre la evolución presente del mundo y sobre el puesto y la misión del hombre en el universo y sobre el sentido de sus esfuerzos individuales y colectivos, sobre el destino último de las cosas y de la humanidad, y esto también se explica en el Gaudium et Spes número 3, y así también explica: como ocurre en los casos del crecimiento repentino, esta transformación trae consigo no leves dificultades. Así, mientras el hombre amplía extraordinariamente su poder, no siempre consigue el someterlo a su servicio. Quiere conocer con profundidad creciente su intimidad espiritual y con frecuencia se siente más incierto que nunca de sí mismo. Descubre paulatinamente las leyes de la vida social y duda sobre la orientación que a ésta se le debe dar. Esto está explicado en el Gaudium et Spes número 4. El concilio habla expresamente de las contradicciones y los desequilibrios generados por una evolución rápida y realizada desordenadamente en condiciones socioeconómicas y en las costumbres y en la cultura, como también en el pensamiento y en la conciencia del hombre y en la familia y en las relaciones sociales y en las relaciones entre los grupos y las comunidades y las naciones, y con consiguientes desconfianzas y enemistades y conflictos y anarquías, de las que el mismo hombre es a la vez causa y víctima. Esto también se explica en el Gaudium et Spes números del 8 al 10. Y finalmente el concilio llega a la raíz cuando afirma que los desequilibrios que fatigan al hombre moderno están conectados con ese otro desequilibrio fundamental que hunde sus raíces en el corazón del hombre, y esto se explica en el Gaudium et Spes número 10. Ante esta situación del hombre en el mundo de hoy, aparece totalmente injustificada la mentalidad según la cual el dominio que él se atribuye es absoluto y radical, y puede realizarse en una total ausencia de la referencia a la divina providencia. Es una vana y peligrosa ilusión construir la propia vida y hacer el mundo y el reino de la propia felicidad exclusivamente con las propias fuerzas humanas. Es la gran tentación en la que ha caído el hombre moderno, olvidando que las leyes de la naturaleza condicionan también la civilización industrial y postindustrial. También esto está explicado en el Gaudium et Spes del 26 al 27. Pero también es fácil ceder al deslumbramiento de una pretendida autosuficiencia en el progreso, es decir,
dominio, que también de hecho es progresivo y se hace progresivo también en cuanto a las fuerzas de la naturaleza hasta olvidarse de Dios o ponerse en su lugar. Es decir, que el hombre quiere jugar como si fuera él un Dios o como si fuera el único Dios. Hoy, esta pretensión llega a algunos ambientes en forma de una manipulación biológica o genética o psicológica que si no está regida por criterios de la ley moral y consiguientemente orientada al reino de Dios, entonces puede convertirse en el predominio del hombre sobre el mismo hombre, con unas consecuencias trágicamente funestas. El concilio, reconociendo al hombre de hoy toda su grandeza, pero también su limitación en la legítima autonomía de las cosas que han sido creadas, lo explica en el Gaudium et Spes 36 y le ha recordado la verdad de la divina providencia que viene al encuentro del hombre para asistirlo y ayudarlo, y en esta relación con Dios Padre como creador y providente, el hombre puede redescubrir continuamente el fundamento de su salvación.